Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con los modelos atómicos en su segunda parte y cuyo objetivo fundamental es analizar los diferentes modelos atómicos y ser capaz de compararlos. Tenemos que un átomo es una unidad básica de un elemento correspondiente que puede entrar en combinación y conservar sus propiedades. Es muy difícil observar el átomo. Esto estimuló a muchos de los científicos a proponer modelos atómicos con el fin de ayudar a estudiar y entender bien sea su estructura y su comportamiento. Es imposible observar un átomo a simple vista, pero con los adelantos tecnológicos se ha permitido o se ha podido visualizar en un momento determinado un átomo. El modelo atómico no es más que una representación estructural de un átomo con el fin de explicar su comportamiento o sus propiedades. Estos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en esa época se manejaban respecto a su composición, en este caso de la materia. Estos modelos son, entre otros, el atomismo. Esto es una teoría filosófica de la antigua Grecia, puede decir entre los años 400 a 440 antes de Cristo. Ya la gente se preguntaba cómo estaba conformada la materia. Estas discusiones estaban representadas por dos personajes muy ilustres desde el punto de vista ideológico en esa época, como lo constituye Demócrito y Aristóteles. Aristóteles consideraba que la materia estaba constituida por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, que la combinación de estos elementos constituía la materia. Demócrito no estaba de acuerdo con esas afirmaciones de Aristóteles y a través de unos ejercicios filosóficos propone ciertos interrogantes. ¿Qué sucede si la materia, por ejemplo, un pedazo de papel, se le divide en varias partes? ¿Se llegaría a un punto donde no se puede dividir aún más? Estos interrogantes no fueron demostrados por Demócrito debido a que en ese tiempo no se había desarrollado el método científico. Pero el término átomo que hoy utilizamos proviene de los tiempos de Demócrito. Según el atomismo mecanístico de Leucipo y Demócrito, los átomos son materiales indestructibles, desprovistas de cualidades, y se distinguen no en la forma que lo constituyen, en este caso por la forma y por su dimensión, pero los constituyentes internos de ellos, las combinaciones de ellos, lógicamente estaban allí intactas en sus cualidades. Esto se puede esquematizar, esta teoría atomística de Demócrito y Leucipo, en los siguientes postulados: los átomos son indivisibles, eternos, indestructibles, homogéneos e invisibles. Que los átomos solamente se diferencian en su forma y tamaño, pero no en sus cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Posteriormente, el profesor y químico inglés, en 1803 aproximadamente, John Dalton, revive la teoría
filosófico-atomística de los griegos, y mediante una serie de investigaciones del aire para estudios climatológicos descubre que los gases se combinan como si estuvieran constituidos por partículas internas. Propone dividir una barra de oro y llegar a un punto en el cual, según lo estipulado por los griegos, no se puede dividir aún más. Él, con base en los estudios de otros investigadores y resultados finales de su experiencia, propone su modelo atómico, los cuales se resumen en los siguientes postulados. Los átomos de un mismo elemento son iguales tanto en propiedades como en su masa. Los átomos de diferentes elementos también son diferentes en sus propiedades. Los compuestos están formados por más de dos elementos, los cuales se relacionan o se combinan por números enteros factibles, y las reacciones químicas son el resultado de reagrupamiento de átomos. Posteriormente, Thomson propone su teoría o su modelo atómico. Ya en esa época, a principios del siglo XX, se conocían o se habían descubierto dos características de la estructura del átomo, es decir, que su interior estaba constituido por partículas diminutas cargadas eléctricamente negativas, llamadas electrones, y por partículas positivas denominadas protones, como también que su interior estaba eléctricamente neutro. J.J. Thomson propone su modelo y le da explicación a estos dos últimos apartes o características o hipótesis del átomo, y propone que este es una esfera cargada positivamente, en el cual están regados por toda su masa las partículas negativas, en este caso los electrones, los cuales se anulan entre ellas para estabilizar eléctricamente al átomo. Estos postulados de Thomson conllevan o concluyen que este es divisible, ya que posee partículas en su interior que está formado por electrones, partículas cargadas negativamente, y una región con carga eléctrica positiva, y que además, como se dijo anteriormente, es neutro. Posteriormente, aproximadamente en 1910, Rutherford realiza un experimento y llega a unas conclusiones, y en el cual en dicho experimento expone una lámina muy fina de oro a un material especial o radiactivo que emite rayos alfa. Estos rayos son partículas cargadas positivamente que se mueven en forma lineal. Esta lámina de oro está protegida por una pantalla especial, el cual tiene como propósito mostrar las direcciones de los rayos alfa cuando pasan a través de la lámina de oro. Observa que la mayor parte de los rayos alfa pasan a través de la lámina, unos pocos son desviados de su trayectoria y otros rebotan en la lámina en dirección
al material radiactivo. Rutherford realiza esta misma experiencia cambiando la lámina de oro por otros materiales y concluye lo siguiente, que la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse y que estas partículas positivas estaban concentradas en la parte central del átomo. Esto debido a que algunas de las partículas son desviadas de su trayectoria, que los electrones giran alrededor del núcleo en una periferia y que tienen movimiento debido a que no intervienen en el paso de los rayos alfa, que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Esto lógicamente indica la ausencia de material, el cual está ocupado en su mayor parte por el mismo. Los radios de la periferia o corteza de los electrones es mucho mayor que el radio del núcleo. Sin embargo, este modelo de Rutherford tuvo ciertas dificultades conceptuales, ya que si los electrones están provistos de movimiento, deben poseer energía cinética y llegaría el momento en que se agota y caería al núcleo, lo cual regresaríamos al modelo atómico anterior, que es el de Thomson. Posteriormente, en 1913 aproximadamente, Ernest Bohr, físico danés, realiza una serie de experimentos y modifica el modelo propuesto por Rutherford. Bohr se basó en su modelo en la explicación que da Planck y Einstein al fenómeno de los espectros luminosos. Los postulados de Bohr lo llevan a las siguientes conclusiones: que el núcleo está en la parte central del átomo, donde se concentra la mayor parte de su masa, y la periferia, donde se encuentran los electrones en movimiento. Debemos tener en cuenta que estos electrones se mueven en forma similar a un sistema solar en miniatura, donde el Sol es el núcleo y los planetas que giran alrededor de él son los electrones. Además, que los electrones se mueven en órbitas circulares, como lo podemos allí observar, de trayectorias definidas, llamadas niveles. Estos niveles van a tener un valor energético que está relacionado con el valor de energía que tienen los electrones. En otras palabras, que mientras más alejado esté un electrón del núcleo, posee mayor energía, lo cual lo hará que ocupe un nivel mucho mayor. También debemos tener en cuenta que un paquete de energía se le denomina fotón de energía, que es la mínima cantidad de energía que emite o absorbe en forma de radiación electromagnética. Cuando un electrón absorbe energía, pasa de un nivel interior menos energía a otro exterior. Pero cuando
se está moviendo en un mismo nivel, su energía permanece constante. Posteriormente, el físico alemán Arnold Sommerfeld, aproximadamente en 1916, perfecciona el modelo atómico de Bohr. En otras palabras, este modelo es una generalización del modelo de Bohr desde el punto de vista relacionista. Este modelo consiste en la explicación del comportamiento de los electrones, afirmando que dentro de un mismo nivel podrían existir subniveles de energía, lo cual provocaría la formación de diferentes variedades de energía en un mismo nivel. También considera las órbitas circulares, pero también elípticas, determinadas por un número cuántico azimutal representado con la letra L, cuyos valores van de 0 a n-1, lo cual este número cuántico azimutal me va a determinar la forma del orbital. Así tenemos que las órbitas son L cuando es igual a 0, denominado posteriormente S o char, el 1 que corresponde al orbital, al subnivel P o principal, L2 se denominaría D o difuso y L3 F o fundamental. Hay que tener en cuenta que Sommerfeld considera básicamente al electrón como corriente eléctrica y perfecciona el modelo de Bohr a la mecánica cuántica. Luego, Rödinger formula una ecuación que permite conocer el comportamiento de las partículas internas del átomo. Este descubrimiento le permite combinar los aportes de científicos como Broglie, Heisenberg y Bohr en su teoría final, la cual es aceptada hoy en día, por lo que se le considera como el padre de la mecánica cuántica. Esta ecuación además permite establecer los estados de energía de los electrones, como también la capacidad que tienen estos al moverse alrededor del núcleo en forma de onda y establecer probablemente el sitio en el cual se está moviendo en un momento determinado alrededor de este núcleo. Este modelo es aceptado actualmente y fue allí propuesto en la década de 1920. En este momento dejamos un compromiso con el fin de analizar y poder comprobar si se recepcionó con factibilidad los ejes temáticos anteriormente expuestos. Es todo por el momento. Estuvo con ustedes el licenciado y magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Cassiani Escorcia. Nos vemos en el próximo evento académico y felicidades.